Usando el axioma de buena ordenación, llegamos a la versión más utilizada por nosotros, que vamos a utilizar más nosotros por lo menos, que es la siguiente. Los números naturales son los enteros que son positivos, es decir, los enteros mayores que 0 o mayores o iguales que 1. ¿No? La versión más utilizada del axioma de buena ordenación es la siguiente. Todo subconjunto de n tiene mínimo. Es más compacta, es mejor dentro. Esta la vamos a utilizar mucho. Vamos a remarcarla. A ver si ahí se ve. Y lo que pasa es que si lo hago en gris no se lo ve muy bien. Hoy este proyector es un poquito mejor. Nos permite que se vea perfectamente. En el Jamboard se ve perfectamente. Pero en la clase no se veía nada. Y acá tampoco. Yo tampoco. A ver si en verde sí. Ahí lo resalto de alguna forma. Lo resalto. La gente personal ya no. Todo subconjunto de n tiene mínimo. Esa es la versión más utilizada por nosotros. Bueno, ahora vamos a continuar con la clase. Vamos a comenzar en realidad con los temas nuevos de la clase. La clase de hoy se trata de recursión. Los que siguen ciencia de computación es el 95%, hay algunos de matemáticas aplicadas, pero creo que van más a la mañana. Están viendo introducción a los algoritmos, ¿no es cierto? Y están viendo Haskell, ¿o no? ¿O todavía no? Sí. Bueno. Todo Haskell es funciones recursivas. Es eso. Entonces, no vienen, seguramente, la gente de computación, en el teórico y en el práctico, le habla de funciones recursivas. Nosotros, no viene mal que lo veamos en este curso también. Siempre les va a servir. Y además, siempre los puntos de vista no exactamente iguales sirven para completar los conocimientos. Bueno. Definiciones recursivas. Nosotros vamos a ver definiciones recursivas. En Haskell usan funciones recursivas, que es una cosa parecida, es lo mismo. Una definición recursiva es una función recursiva. Pero nosotros lo miramos desde el punto de vista no funcional, sino desde el punto de vista de definiciones matemáticas. Sea n, lo acabamos de definir en el pizarrón, pero ahora lo tenemos en transparencia, sea n con dos barritas oblicuas, el conjunto de enteros positivos. Esto es, n son los elementos de z mayores o iguales que 1. Y n0 lo vamos a denotar al conjunto n unión 0, es decir, escrito con respecto a los enteros, es n sub 0 es los n en z tal que n son mayores o iguales que 0. Bueno, en algunos libros de computación o algunos computadores a n sin el cerito le ponen en el 0, pero eso pasa porque en computación, todos los procesos inductivos empiezan en 0, generalmente es así. Todos los procesos recursivos empiezan en 0. O los procesos de contar, yo sé, los coeficientes de un arreglo, los índices de un arreglo empiezan en 0. Empiezan más en 0 que los matemáticos. Pero bueno, nosotros vamos a dar la definición matemática. N es sin el 0 y N0 es con el 0. N es llamado el conjunto en números naturales. Si X es un conjunto,
acá repito lo que dije del axioma de buena ordenación. Si X es un subconjunto de los números naturales o de N0 y X no es vacío, me olvidé de poner en las transparencias. Me olvidé, cometí un error gravísimo, no sé si gravísimo, pero importantísimo, porque es un error que algunos cometen en los parciales también. Entonces, distinto de vacío, ¿no? Siempre distinto de vacío. Distinto de vacío. Me olvidé de poner eso. Y acá también. Todo su conjunto de N. Distinto de vacío. Tiene importante. Es como una condición que a uno le parece medio... Se lo olvida, pero es súper esencial porque muchas demostraciones pueden fallar si uno no considera esta condición. Si X es un subconjunto de los naturales y X no es vacío, entonces X tiene punto inferior. Así, en este caso, el axioma de buen orden toma la forma X un subconjunto de N o X un subconjunto de N0 no vacío, entonces X tiene mínimo. Esto se lo tienen que acordar, ¿no? Esto es lo que se lo tienen que acordar. Está remarcado acá. Lo recuadramos en rojo porque es importante acordarse. Es como un enunciado bastante más sencillo que el axioma de buena ordenación. Una sucesión U sub n puede ser dada de forma explícita. Por ejemplo, U sub n es 3n más 2. Entonces, ¿cuánto vale U sub 1? 3 por 1 más 2. ¿Cuánto vale U sub 2? 3 por 2 más 2. 6 más 2, 8. Y así sucesivamente. ¿Cuánto vale para n igual 10.000? Bueno, 3 por 10.000, que es 30.000, más 2. 30.000 2. Es muy fácil de calcular así. No sé qué pasa. O esta, Wn es n más 1 por n más 2 por n más 3. Es un poquito más compleja la expresión, pero es una expresión que uno la puede calcular para cualquier número que le alcance la computadora. Por ejemplo, una calculadora, si uno pone n igual a 5.384, bueno, es 5.385 por 5.386 por 5.387, y eso en una calculadora se hace en un segundo. En este caso es fácil calcular algún valor de cada sucesión. Bueno, acá están ejemplos, ¿no? Así como les acabo de dar yo, acá hay otros. U sub 5 es 3 por 5 más 2 es 17. W sub 3 es 4 por 5 por 6 es 120. Cuando una sucesión puede expresarse como combinación de un número determinado de operaciones elementales, diremos que tiene una fórmula cerrada. Esto es una fórmula cerrada. ¿Qué son operaciones elementales? Bueno, depende de la definición de lo que es una operación elemental, pero bueno, la suma, el producto, bueno, por supuesto, con el adecuado uso de paréntesis, si uno tiene números reales o fraccionarios, la división es una suma elemental, a veces se considera la raíz cuadrada, una operación elemental. Pero esencialmente para nosotros va a ser la suma y el producto. Combinaciones de suma y producto. Sin embargo, a veces la sucesión que nos interesa no tiene una fórmula cerrada, como esta que vimos recién. Y podemos expresarla en forma recursiva. Por ejemplo, tenemos una sucesión definida de esta manera. U sub 1 vale 1, U sub 2 vale 2. Aclaro que entre sucesión y función no hay ninguna diferencia, excepto, bueno, una función cuyo dominio son los números naturales es una sucesión. Eso es terminología nada más. Una función recursiva
que van a ver ustedes en Haskell es una función sobre los números naturales, que es lo mismo que una sucesión. Es lo mismo. No hay diferencia conceptual, hay diferencia de nombre. Cuando es sobre los números naturales, a veces es más cómodo hablar de sucesión. Esta sucesión se define así: U sub 1 vale 1, U sub 2 vale 2, y U sub n vale U sub n menos 1 más U sub n vale menos 2. Eso es para el caso n mayor o igual que 3. ¿Por qué n mayor o igual que 3? Bueno, porque si n es más chico que 3, es decir, si vale 1 o 2, no podemos usar los dos términos anteriores. Fíjense que acá lo que nos dice que U sub n, un término determinado de la sucesión, es la suma de los dos anteriores, del anterior y del anterior del anterior. Si ponemos U sub 2, tendría que ser U sub 1 más U sub 0, pero U sub 0 no lo tenemos definido. Entonces podemos definir a partir de 3, en este caso. Y esto está bien definido, aunque no tenga una fórmula cerrada. La anterior es la sucesión famosa de Fibonacci, que sí, efectivamente, a la larga, ustedes verán en la práctica que tiene una fórmula cerrada, o no lo verán, pero en la Wikipedia. Busquen sucesión de Fibonacci en la Wikipedia. Entonces podemos calcular los términos n mayor o igual que 3 de la sucesión usando la recursión. Por ejemplo, U sub 3 es U sub 2 más U sub 1. U sub 2 valía... U sub 2 vale 2, ¿no es cierto? Entonces acá reemplazo por 2. Y U sub 1 vale 1. Entonces acá reemplazo por 1. 2 más 1 es 3. Bueno, ¿cuánto vale U sub 4? Bueno, U sub 4 es U sub 3, que vale 3, porque lo calculo arriba, y vale más U sub 2, que viene dado por definición. Es decir, vale 3 más 2 es 5. ¿Y cuánto vale U sub 5? U sub 5 vale U sub 4, que está calculado arriba, no, arriba, bueno, no tercero, vale 5, ese es el término que me conviene, más U sub 3, que está calculado acá, que vale 3. Entonces 5 más 3 es 8. Y eso es siempre podemos basarnos en los dos anteriores que ya los hemos calculado. Tenemos que ir calculando uno a uno. Es decir, ahora si me piden U10.000, ya no puedo calcular directamente. Tengo que calcular U9.999, U9.998, que a su vez hace falta, ¿no? Tengo que calcular desde el U sub 1, el U sub 2 que habían dado por definición, todos los anteriores hasta U sub 10. Y así de esta forma. Veamos otro ejemplo. U sub n definida, U sub 1 igual 3, U sub 2 igual 5. Estos son definiciones, ¿no? El caso, lo que se llama caso base. Este es el caso base. ¿Y cómo es el término general para n mayor o igual que 3? U sub n es 3 por el anterior, 3 por U sub n menos 1, menos 2 por el anterior del anterior, 2 por U sub n menos 1. Entonces, vamos a calcular U sub n para n menor o igual que 5. Solución. Bueno, a ver, hagámoslo en la pizarra. Así vemos el proceso. Después acá va a salir directamente. Pero hagámoslo en la pizarra.
Ahí me perdí. ¿Dónde está? Acá. Ah. Bueno, entonces copié la definición. Ahí. Entonces calculemos U sub 3. U sub 3 es igual a, me dice que es 3 veces U sub 3 menos 1. Estoy remarcando esto para que no tenga problema. U sub 3 menos 2. Es decir, donde hay un n, pongo 3. Nada más que eso. Le pongo paréntesis para que no sea... No, pero podría borrar paréntesis para que sea más claro. Total, queda abajo, se nota bien. Es decir, donde hay n, reemplazo por 3. No piensen mucho en esto, porque a veces se confunden. No piensen mucho. Donde hay n, reemplazan por 3. Y esto me queda, entonces, 3 por U sub 2 menos 2 por U sub 1. Es el anterior y el anterior del anterior. Pero por definición yo sé que U sub 2 vale 5. Entonces, 3 por 5 menos 2 por U sub 1, que es 3. Y esto es 15 menos 6, que es... Bueno, hagamos U sub 4, vamos a hacer un poquito más rápido porque ya... Entonces ahora es 3 por el anterior, 3 por U sub 3, menos 2 por el anterior del anterior. Esto es 3 por U sub 3, ¿cuánto valía? U sub 3 vale 9. 3 por 9, menos 2 por U sub 2, ¿no es cierto? Y U sub 2 vale 5. 3 por 9, 27, menos 10, 17. Vamos a ir marcando los valores. 3, 5, 9, y acá puse 16, pero dije 17 y puse 16. Calculemos un valor más. U sub 5 es 3 por el anterior, U sub 4, menos 2 veces el anterior del anterior, que es U sub 3. 3 por 17, menos 2 por 9. 3 por 17 es 45, más 6, 51, menos 18. No. 2 por 9, 18. 3 por 6, sí. ¿Cómo es? Esto es 33, ¿no es cierto? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Si quieren calculamos U sub 6. ¿Alguien me puede decir cuánto va a dar U sub 6? No, pero yo quiero que no lo piensen. ¿Cuánto? Sí. Alguien se dio cuenta del patrón que hay atrás de esto. Esto es 3 por 33, menos 2 por 17, que va a dar 65.
Bueno, ya lo vemos. Hay un patrón atrás de esto que a veces es fácil de descubrir y a veces no. En este caso no es tan difícil, pero tampoco era tan fácil, así que felicitaciones. Bueno, esto es simplemente cómo se calcula con una fórmula de recurrencia, ¿cierto? Hacemos así. Acá está todo repetido. Lo van a tener tanto en el PDF del pizarrón como en la transparencia. 17:33. En base al resultado, podemos en este caso adivinar una fórmula general para U sub n. ¿Alguien más? Vos no me respondas porque se te cuenta. ¿Alguien más se dio cuenta cuál es la fórmula general? Ya. En la otra se ve más, fíjense que 3, 5, 9, 17, 33, 65. ¿Cómo? Claro, algo así. Acá me dicen el doble menos 1. No, bueno, 2 a la n menos 1, más 1. No menos 1, más 1. El primero es 2 más 1, el otro es 4 más 1, el otro es 8 más 1, el otro es 16 más 1, 32 más 1, 64 más 1. Esas son las potencias de 2 más 1. Entonces escribimos acá después de 5, 3, 5, 9, 17, 33. Observando cuidadosamente estos valores, podemos darnos cuenta que U sub 1 es 2 a la 1 más 1, U sub 2 es 2 a la 2 más 1, U sub 3 2 al cubo más 1, U sub 4 es 2 a la cuarta más 1, U sub 5 es 2 al 5 más 1. No le vamos a dar ejercicio de adivinar, pero bueno, para que vean que hay lugares donde hay acertijos que son así. Quedar una serie de números. Ahora sí, claramente podemos deducir que, posiblemente, porque habría que probarlo, U sub n es igual a 2 a la n más 1. ¿Y esto a qué viene? No es simplemente para jugar, para que sea un acertijo. En la clase que viene vamos a ver cómo se demuestran estas fórmulas. Yo digo, defino esta sucesión así, como está acá, ¿no? Yo defino esta sucesión como está acá. Defino esta sucesión así. Les digo, bueno, ahora demuéstrenme que U sub n es 2 a la n más 1. Bueno, no es fácil sin una herramienta que vamos a ver la clase que viene, que es el principio de inducción. Es decir, no es un teorema cualquiera de matemáticas, estos teoremas inductivos, recursivos, se demuestran de otra forma o usando el principio de buena ordenación. En realidad, la idea que hay detrás es el principio de buena ordenación. La demostración por absurdo que vimos la clase pasada y el principio de buena ordenación. Supongamos que hay un n para el cual no se cumple, entonces tomamos el mínimo de lo que no se cumple y vemos que hay una contradicción. Ese es el principio de inducción aplicado, no es la mejor forma de aplicarlo. La mejor forma de aplicarlo es lo que vamos a ver la clase que viene. La clase que viene vamos a aprender a usar el principio de inducción y el primer parcial, una parte fundamental, va a ser demostrar algo por inducción. Que no es demostrar un teorema abstracto, es demostrar una fórmula. Demostrar una fórmula por inducción. Les vamos a dar el método, vamos a dar millones de ejemplos, ustedes van a tener que cambiar algunas cositas nada más en la demostración. No es que va a ser una demostración donde hay que usar mucho el ingenio, ni mucho menos, sino aprender el método. Bueno, ahora vamos a tomarnos 15 minutos, son las 3 de la tarde, hasta a las 3 y cuarto arrancamos. Profesor, ¿puedo habilitar la clase? Profesor. Lo vemos en el
Bueno, retomemos la clase. Una pregunta que uno podría hacerse es si toda fórmula recursiva admite una fórmula cerrada. Bueno, la respuesta es no. Hay fórmulas recursivas, muchas fórmulas recursivas admiten una fórmula cerrada. Hay métodos para encontrar la fórmula cerrada de una fórmula de una sucesión recursiva, definida recursivamente. No siempre se puede, pero esos métodos sirven para muchísimos casos, como ejemplo este. Pero hay recursiones que no pueden ser reemplazadas por fórmulas cerradas. Hoy vamos a ver varias. El método de definición recursiva parecerá bastante seguido en la materia. Existen otras formas de este procedimiento que se esconden por su notación. Quizás algunos sepan lo que es una sumatoria. No sé si saben. Bueno, la sumatoria es una fórmula recursiva. ¿Qué significan las siguientes expresiones? Sumatoria desde R igual 1 hasta n de R, o la que está al lado, que es 1 más 2 más 3 más puntitos, 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 más n. Las dos significan lo mismo. Ambas significan que sumamos los primeros n números naturales. Pero se denotan de forma diferente. La primera con el símbolo sigma mayúscula, que es también llamado sumatoria, y la otra tiene 3 puntitos. Lo que deberíamos decir es que cada uno de ellos es equivalente a la expresión Sn dada por la siguiente definición recursiva. Es decir, estas dos son definiciones recursivas que se escriben en forma compacta, pero en definitiva son definiciones recursivas. ¿No? Me estoy refiriendo a esta fórmula, es una fórmula recursiva, y esta también. Son fórmulas recursivas que recursivamente son esto. ¿No? Esto es, digamos, esto vamos a hacer que sea igual a... Nunca adiviné, porque a veces se escribe, a veces... Ahí sí, ahí. A veces se aprieta muy fuerte, no escribe. Sn va a ser esto, donde S1 es igual a 1 y Sn es el término anterior para n mayor o igual que 2 más n. Entonces, si uno desarrolla esto, vamos a hacerlo más explícito. ¿Dónde está el pizarrón? Ah, no. ¿De dónde se me fue para el pizarrón? Capaz que lo cerré. Ahí está, ahí está. Si uno desarrolla esa fórmula, uno tiene que S1 es 1 y Sn es Sn menos 1, el término anterior, más n. Esto es para n mayor o igual que 2 o n mayor que 1. Entonces, S1 vale 1. S2 vale
ese n-1, que es el anterior, el que está arriba, vale 1 más 2 es 3. Ese 3 vale el anterior, que vale 3, más 3 es 6. Ese 4 vale el 6, que es el término anterior, más 4, ¿no? Estoy usando esta definición. ¿Cuánto vale ese 5? Bueno, el término que está arriba, este es 10. Ese 5 vale 10 más el 5, este 5 que está abajo, acá. 15. Voy a hacer sucesivamente. Ese 6 vale, 15 más 6. 21. Observen que ese 6 es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Porque lo voy haciendo pasito a pasito. Acá es 1 más 2, acá es 1. Vamos a marcarlo en rojo. Es 1 más 2. O no, directamente, para hacer una regla general, es 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. ¿No? A 1 le sumo 2, al resultado le sumo 3, al resultado le sumo 4, al resultado le sumo 5. Es decir, es 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Pero es la forma de definir ese sumatorio. Esta es la forma correcta de definirlo. Por supuesto que nadie usa esta definición, pero es para que ustedes entiendan qué es una sumatoria. Bueno. En general, esta es la sumatoria de los primeros números naturales, pero como ustedes saben, se puede definir sumatoria de un conjunto, una sucesión de números cualquiera. Entonces, tenemos un n de los naturales y tenemos valores a sub 1 hasta a sub n, ¿no? A sub i con i que va variando de 1 a n, es decir, tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, sucesivamente hasta a sub n. Una secuencia de números. Esto no importa que sean enteros, reales, lo que sea, no importa. Mientras se puedan sumar, sirve. Entonces, la sumatoria de igual 1 hasta n a sub i denota la función recursiva definida parecida a la que hicimos para los primeros números naturales, ¿no? Sumatoria de igual 1 hasta 1 de a sub i es a sub. Si hay un solo sumando, es el valor ese. Y cuando hay n sumandos, es la suma de los n menos 1 anteriores más el último. Esta es una definición. Tengan en claro que es una definición. Ustedes seguramente han visto sumatoria antes o no, en eso, no sé. ¿Han visto alguna vez? No. Bueno, esta es la forma de definir sumatoria. Intuitivamente hay que pensarlo. La sumatoria de igual 1 hasta n de a sub i es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Así hay que pensarlo. Pero esta es la definición formal. Conviene pensarlo no con la definición formal, muchas veces, excepto para las demostraciones, sino con la definición un poquito más simple. Cuando se define así, en este caso decimos que ese símbolo es la sumatoria de los AI de i de igual a 1 a n. Entonces, por ejemplo, es muy difícil escribir. No puedo. Entonces, por ejemplo, supongamos, vamos a hacer un ejemplo un poquito matemático. Si a sub n es 2 a la n, o a sub i es igual a 2 a i. 2 a la i. Entonces, sumatoria de igual 1 hasta 5
de A sub I, ¿cuánto vale? Bueno, lo podría hacer recursivamente, pero en la práctica es A sub 1, que es 2 a la 1, más 2 al cuadrado, más 2 al cubo, más 2 a la cuarta, más 2 a la 5. Esto es lo que tienen que saber ustedes, cómo es. Bueno, esto da un número. Creo que da 2 a la sexta, ¿no? Creo que lo suma. Menos 1. Creo que así es la forma. Es la progresión geométrica. Eso seguramente. Tienen que haber visto la sumatoria de la progresión geométrica, ¿no la han visto? La suma geométrica. Sumatoria de la Q. No. En mi época en el colegio la veíamos. Pero ahora parece que no. Bueno, después vamos a ver, por inducción vamos a ver que sumatoria es de igual 0 hasta n de q a la i es q a la n más 1 menos 1 sobre q menos 1. Vamos a demostrar esta forma. Y si aplicamos al 2, acá me faltó el término, le resto 1 porque menos 2. Esa es la fórmula que aplicado a este caso, como es la sumatoria igual a 0, acá hay un término más que es el 1, ¿no? 2 a la 0 que es 1. Bueno, es la suma geométrica. Esa vamos a ver, la clase que viene cómo se demuestran esas cosas, están en el práctico también. Bueno, hay otro símbolo que es lo mismo que la sumatoria, pero el producto, que es la productoria. Denota la función recursiva definida. ¿Cómo se llama? Productorio. Productoria. En la productoria igual 1 hasta n de A sub I, denota la función recursiva. Bueno, cuando el n vale 1, vale A sub 1. Y cuando el n es mayor que 1, vale productoria de igual 1 hasta n de A sub I, el producto de las anteriores por A sub n. Ahí está escrito, ¿no? En este caso decimos que ese símbolo es la productoria de A1 desde A sub I, desde igual 1 hasta n. La productoria es simplemente multiplicar. En este caso, productoria de igual 1 hasta psi de A sub I es 2 a la 1 por 2 al cuadrado por 2 al cubo por 2 a la cuarta por 2 a la 5, que eso es, ¿cómo es? 9, 18, 2 a la 18. ¿15, no? 15, ¿no? Sí, 6 por 5, 30 y 2, 15, sí. No, porque se suman, ustedes saben que cuando se multiplican los números con la misma base, a exponentes diferentes se suman los exponentes, ¿no? Es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Ya lo vamos a ver todas esas cosas, lo vamos a repasar. Pero seguramente en el cursillo de ingreso eso lo veo. No digan que no. Que sí. Bueno, entonces está la definición de sumatorio y productorio. A niveles prácticos, úsenlo por la intuición. La productoria igual 1 hasta n de A sub I es A sub 1 por A sub 2 por A sub 3 por A sub 4 hasta A sub n. Y la sumatoria es parecida pero con la suma. A nivel de definición formal, la sumatoria y la productoria se definen en forma recursiva. Bueno, acá viene una definición de un número muy importante en la matemática que es el n factorial. Se lee n factorial, ¿no? Porque acá puedo escribir y antes no podía escribir. Eso es una cosa que no se va. Hay que borrar todo esto. Ahora no me voy a dejar borrar. El n factorial. El n factorial es un número
¿Alguien lo conoce? Lo han visto por ahí, ¿no? ¿Alguien lo conoce? Algunos lo conocen, pero no todos, no lo vieron en el curso de ingresos. No, el n factorial es un número muy sencillo. N factorial es 1 por 2 por 3 por hasta n. Y el significado es bastante claro para cualquiera. Veamos ejemplos. Por ejemplo, bueno, hay algo que faltó ahí en esa definición, creo. Bueno, esto es para n mayor o igual que 1. Está bien, es lo mismo. Entonces, 1 factorial claramente es 1, 2 factorial es 1 por 2, 3 factorial es 1 por 2 por 3, es bastante claro, ¿no? 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. ¿Se entiende, no? Es muy fácil, es la suma de los primeros números naturales. Pero fíjense que esto es 1 factorial por 2, esto es 2 factorial por 3, esto es 3 factorial por 4, y esto es 4 factorial por 5. Bueno, y así se define el factorial, recursivamente. Porque formalmente uno no puede definir 1 por 2 por 3, puntitos, 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 n. Los puntitos esos no son de matemáticas, son de sentido común, pero no de matemáticas. Matemáticamente se definen en forma recursiva. Para precisar debemos usar una definición recursiva. 1 factorial 1 y n factorial es n menos 1 factorial por n. Observamos que también se puede definir n factorial igual a productoria igual 1 hasta n de i, ¿no? Pero bueno, esto no es una fórmula cerrada, esto es otra forma de definirlo por recursión. ¿No? Porque la productoria se define por recursión. ¿No? Pese a que esta última fórmula parece cerrada, oculta la definición recursiva de pi. Es un resultado conocido que la función n factorial no admite una fórmula cerrada. Ustedes observen que hay veces que se puede y hay veces que no se puede encontrar fórmulas cerradas, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n, que la suma de los primeros números naturales, admite fórmulas cerradas. Algunos la deben conocer. Es n por n más 1 sobre 2. Esta es la suma que se llama suma aritmética. Suma aritmética. Si cambio el signo más por el signo por, es decir, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por puntito, puntito, por n, no hay fórmula cerrada. Ese es un número muy importante en conteo, en n factorial, ¿no? Esto es n factorial. Es n con un signo de admiración de cierre, ¿no? N factorial. No hay fórmula cerrada para n factorial. No hay, ni la puede haber, ¿no? No es que no la descubrieron. Está demostrado que no hay fórmula cerrada. Bueno, vamos a terminar un poquito antes. Vamos a definir la enésima potencia de un número, ¿no? Todo el mundo sabe, yo sé, 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 8. 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, bueno, 4 veces multiplicar 2 es 2, es 16.
También es una fórmula, se define recursivamente. Entonces, ¿cómo se define recursivamente? Muy fácil. X a la 1 es X. Todo el mundo sabe eso. X a la n es X, para n mayor o igual que 2, es X por X a la n menos 1. Todo el mundo sabe que esto es 5 a la cuarta es 5 por 5 al cubo. No sé si todo el mundo sabe, bueno, pero todo el mundo lo debería saber. Por lo menos en una carrera de... Por completitud definimos X a la 0 igual a 1 para todo X. Y ahí terminamos. Es interesante, el X a la 0 en realidad es una definición arbitraria, que valga 1. Más bien se usa esa notación, sí. Sí. Sí, no. Está bien la aclaración porque es así. Digamos, por una X a las... Si X es distinto de 0, para que los axiomas cierren, X a la 0 tiene que valer. ¿No? Si no, es fácil encontrar una contradicción. Si uno pone cualquier otro valor, es muy fácil encontrar problemas. Se produce una contradicción. Si uno pone X a la 0 igual 0, se producen problemas. No me acuerdo ahora cuáles son, pero serían buenos recordarse, pero no me lo acuerdo. ¿Qué pasa con X igual 0? Bueno, no hay en matemáticas, digamos, depende del contexto. En álgebra, ¿qué es esto? Se define 0 a la 0 igual a 1. Sí. Somos portadores del VIH. Ya termino en 5 minutos y los dejo con eso. ¿Por qué se define 0 a la 0 igual a 1? Bueno, hay muchas razones. Las vamos a ver cuando veamos el teorema del binomio Newton. Va a ser una razón muy fuerte. Muchos enunciados de álgebra, de funciones recursivas, de resultados sobre los números naturales, habría que distinguir el caso especial para n igual 0. En cambio, con esto no hace falta. Se hace más. En análisis, a veces 0 a la 0, cuando se habla de matemática en el continuo, no se define 0 a la 0, se lo considera indefinido. Pero en álgebra, 0 a la 0 vale 1. Así que ahí no hay ninguna contradicción. Acá está bien, eso es para todo X, incluyendo el 0. Cuando X vale distinto de 0, ¿cuál es el problema? No me acuerdo, ya la clase que viene lo voy a pensar, pero si X es distinto de 0 y definimos X a la 0 distinto de 1, se produce un problema. No me acuerdo cuál es. Se llega a una contradicción, ¿cuál puede ser? X al cuadrado y nos puede ir eliminando X por X. Nos puede ir eliminando multiplicándolos por el inverso. Porque me queda X a la 1, inverso. Sí, no, pero... Sí, en realidad no se produce ninguna contradicción, porque son todas definiciones. Lo que sí no valdría la regla de arriba, por ejemplo, digamos, uno quiere que valga que... No hay ninguna contradicción. Uno quiere que valga... X a la... Bueno, un día voy a descubrir esto, pero no sé cuándo me jubilo. Uno quiere que valga que X a la A por X a la B sea X a la A más B. Y si pone A igual 0, que
que a veces interesa ese caso. Digamos, si pone x a la 0 por x a la b, valdría x a la 0 más b, que es x a la b, que es 1 por x a la b. Si x distinto de 0, uno simplifica x a la b y queda x a la 0. Bueno. Acá es importante que x sea distinto de 0, porque si no, no podríamos simplificar. Entonces, cuando x es distinto de 0, claramente x a la 0, si queremos que valga esta regla, es una regla básica de las potencias, si queremos que valga esta regla, tenemos que definir como x a la 0 igual a 1. Si no, tendríamos que poner x a la a por x a la b es igual a x a la a más b cuando a es distinto del 0. Se complicaría la vida 1 sin sentido. Bueno, los dejo hasta la clase que viene. Vamos a cortar la grabación. Bueno, nos vemos la clase que viene, muchachos del online, que son como 40, muchísimo. Hola, profe, gracias.